vamos a iniciar una nueva serie que se ha denominado Los distintivos de una iglesia bíblica. Y en la mañana de hoy vamos a estar hablando de uno de los principales distintivos. Ya sabemos que los distintivos son aquellas características que identifican a una iglesia. Y dentro de esos distintivos, en la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre la confesionalidad. ¿Qué es la confesionalidad? Lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta mañana, en este tiempo. Amados hermanos, insistimos en que la iglesia de Cristo es apostólica y es histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros fundamentos como iglesia es el fundamento que dejaron los apóstoles para la siguiente generación. Es decir, no se puede construir una iglesia sin estos fundamentos. Es lo mismo que el apóstol Pablo utilizaba los ejemplos de una construcción. Para construir se debe hacerlo sobre los fundamentos. Los fundamentos que nos han dejado a nosotros como iglesia han sido los fundamentos apostólicos. De ahí nosotros entendemos de que somos una iglesia apostólica e histórica. Y toda verdadera iglesia que quiera tener una marca distintiva, como lo enseñan las Sagradas Escrituras, debe ser una iglesia fundamentada, valga la redundancia, en los fundamentos de los apóstoles. Ahora, hoy en día han surgido diferentes doctrinas, diferentes iglesias que se han alejado notoriamente de la verdad. Y es allí donde entramos nosotros a estudiar entonces el tema de la confesionalidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hoy en día existen muchas congregaciones, y si usted va a estas congregaciones preguntan que si ellos creen en el Señor, todos los van a decir que sí. Usted les pregunta a uno de estos miembros, ¿creen en la Biblia? Todos van a decir que sí. Pero si usted le hace una pregunta más sistemática y le pregunta si cree en la obra redentora de Cristo, que vino a esta tierra, murió por nosotros y cada uno de nosotros, y que se encuentra sistemáticamente en todos los evangelios, no les van a saber dar una buena respuesta o una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy en día la mayoría de las iglesias tenemos a Cristo, pero no como nuestro Salvador, sino como nuestro ayudador. Es decir, lo tenemos como un amuleto de la suerte que nos ayuda en todo y para todo. Pero nos olvidamos realmente de quién es Cristo y qué es en nuestra vida el Señor. Incluso en tiempos apostólicos, algunas congregaciones habían permitido la entrada de graves errores doctrinales a las iglesias, los cuales estas iglesias recibieron reprensión por parte del Señor. Lo vemos en Apocalipsis, en las cartas dirigidas a las 7 iglesias. Vemos que siempre el apóstol Juan, cuando está escribiendo, hace una salutación, pero hace una advertencia a estas iglesias, porque algunas de ellas habían permitido la entrada de falsas doctrinas a la misma. Por eso, amados hermanos, es necesario revisar constantemente si nuestra doctrina, si nuestra práctica está ajustado al fundamento apostólico, de acuerdo a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Nosotros no somos una iglesia perfecta, eso lo sabemos, pero podemos buscar la perfección constantemente a través de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Les decía anteriormente, hoy en día estamos viendo un desorden en algunos aspectos de la vida de la iglesia. Hay iglesias que crecen y se extienden por todas partes, pero surgen nuevas tendencias, surgen nuevos movimientos, surgen nuevas doctrinas y prácticas que están totalmente alejadas a lo que realmente enseñan las Escrituras. Por ejemplo, el modernismo, el posmodernismo, el pluralismo, el relativismo, el ecumenismo, el pragmatismo, el neopaganismo, el neomisticismo, el esoterismo y otros movimientos que han surgido hoy en día han influenciado tanto a la iglesia que la iglesia se ha alejado de la verdadera realidad o del verdadero sustento, del verdadero soporte que son las Escrituras. Y la línea divisoria entre las iglesias de sana doctrina y las sectas cada día se hace más delgada. ¿Por qué? Porque las sectas también confiesan o creen lo que las Escrituras dicen. Y uno de los lemas de ellos es decir, creemos en lo que la Biblia dice. Pero vayamos a la práctica y miremos si esto realmente está de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, el catolicismo romano adora a la Virgen y cree además que la obra perfecta de Cristo es necesaria la intercesión de los santos y el cumplimiento de buenas obras. Y ellos creen en la Biblia, pero le agregan
le agregan obras, es decir, la salvación es por obras, no por fe. Y mantienen su posición firme en que creen en lo que dice la Biblia. De hecho, el mormón y el testigo de Jehová también dicen que creen en la Biblia, pero si observamos su doctrina, es totalmente contraria a lo que verdaderamente la palabra de Dios enseña. Los políticos utilizan la Biblia para ganar votos. Los escritores utilizan la Biblia para mostrarse como eruditos. Inclusive, los brujos utilizan la Biblia para mostrar una santa o una falsa santidad. Y es que la Biblia, amados hermanos, se ha convertido en el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. De hecho, podríamos decir que en cada hogar hay una Biblia. Lastimosamente, hay una Biblia, pero el mensaje que ésta contiene no se estudia realmente como la misma palabra lo enseña. Los mercaderes de la fe también utilizan la Biblia, pero lo utilizan en un sentido positivo. ¿En qué sentido? La utilizan para desvirtuar realmente lo que la palabra de Dios enseña y la utilizan para ganar ingresos. Es decir, la utilizan llevando un falso mensaje de prosperidad para que las personas puedan depositar dinero en sus cuentas bancarias, pero realmente no predican o enseñan lo que la Biblia enseña respecto a este tema. En fin, es muy común ver que todos creen en la Biblia. Y esto no es malo. Lo malo es que no practican realmente lo que la palabra de Dios enseña. Es por eso, amada iglesia, que las iglesias cristianas y las iglesias apostólicas de todos los tiempos han considerado necesario condensar un resumen de las doctrinas principales que la Biblia enseña. Y esto es lo que conocemos hoy en día como confesiones de fe o credos. Es decir, es una condensación sistemática de las enseñanzas doctrinales de la Biblia. Y no es muy común hoy en día hablar acerca de las confesiones de fe o de los credos. Por ejemplo, si usted va a una iglesia y pregunta cuál es su confesión, de seguro que ninguno le sabrá responder. La mayoría de las iglesias hago la referencia. Pero afortunadamente el Señor ha establecido en su palabra todo lo necesario para la salvación del hombre. Y eso es lo que las iglesias confesionales han tomado. Han sistematizado todo el evangelio para declarar su doctrina y declarar en qué creen. Y esto basado en lo que la misma palabra de Dios enseña. Ahora, estas palabras, hoy en día es raro estudiar la confesión de fe. Es raro estudiar una confesión. La mayoría de las iglesias no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por desconocimiento de la misma palabra de Dios. Quiero que me acompañen rápidamente en sus Biblias y abran la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. El estudio de los credos y de las confesiones de fe ha venido a ser para muchos como un lujo académico. ¿Por qué? Porque muchos cristianos ignoran las controversias doctrinales de la antigüedad y aunque hoy están de pie sobre las bases fundamentales de la ortodoxia correcta, parece que el estudio de los credos se dejará como que, no, eso no me interesa y lo dejamos de lado. Cuando fundamentalmente una iglesia bíblica o una de las marcas de una iglesia bíblica es desarrollar su doctrina de acuerdo a lo que la Biblia enseña. ¿Y cómo se desarrolla la doctrina? Guardando lo que la misma palabra enseña. Veamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. Leo para ustedes, dice lo siguiente. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo tengo en otra versión, en la versión textual, dice lo siguiente. Retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, amada iglesia? Esto quiere decir que la iglesia
ha recibido un depósito doctrinal. La misma Biblia lo está enseñando. Que la iglesia es una estructura espiritual que debe retener la verdad. Que debe retener la verdad y mostrarla de acuerdo a los lineamientos que la misma palabra enseña. ¿Y cómo la muestra? A través de una estructura correcta de la misma palabra, es decir, sistematizando lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo a Timoteo se lo dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo, y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Es decir, hay una responsabilidad de la iglesia en conservar la doctrina. No se encargó a la iglesia guardar ciertas verdades o verdades particulares, sino que se le encargó guardar la verdad principal, defenderla. ¿Y cuál es esa verdad? Es el Evangelio de Cristo. Y se le encomendó a la iglesia diferenciar entre lo que es la sana doctrina y lo que no es la sana doctrina. Es decir, la iglesia está en la obligación de velar y guardar para que se predique el verdadero Evangelio. Una de las misiones fundamentales de la iglesia es hacer apología del Evangelio, es decir, defender la fe que le fue dada a la iglesia. ¿Y cómo se defiende esta fe? Conociendo cuál es la verdadera doctrina. ¿Y cómo se conoce la doctrina? Estudiando la confesión, es decir, estudiando en lo que la iglesia verdaderamente cree. Ahora, este encargo no es o no trata de generar verdades en cada momento, sino que trata de la pedagogía, de recibir un legado que debe ser guardado y retenido por el Espíritu Santo y comunicado a otros. Veamos lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, la responsabilidad de la iglesia es recibir la doctrina que fue dejada por nuestro Señor y enseñarla a ¿quiénes? Enseñarlas a otros. ¿Y qué es lo que hacemos en los discipulados? Tomamos la doctrina, estudiamos la confesión de fe y se la enseñamos a ¿quiénes? A otros. Y esto es lo que realmente fue ordenado para las iglesias, retener el depósito de las palabras de nuestro Señor, es decir, la buena doctrina. Ahora, desde tiempos apostólicos, las confesiones de fe, aunque estas eran cortas respecto a un solo tema, formaron parte de la vida de la iglesia. Las confesiones nos permiten distinguir entre lo que los verdaderos cristianos creen y lo que las sectas creen. En el tiempo de Cristo, en el tiempo de nuestro Señor, había muchas personas que profesaban algo o creían algo acerca de nuestro Señor. Algunos decían, es Juan el Bautista, otros decían, no, es que este es Elías, otros decían, este es un profeta más, tal cual como sucede hoy en día. No hay una claridad de quién es Cristo hoy en día. Algunas sectas dicen que era un profeta, algunas sectas aún no reconocen que era el Mesías o aún no reconocen que es el Cristo que vino a morir por nosotros. Y muchos grupos religiosos profesan algo acerca de nuestro Señor, pero la iglesia siempre ha estado interesada en confesar lo que Dios dice acerca de Cristo, lo que Dios ha revelado a través de su palabra. El Señor mismo quiso enseñarles lo que serían el fundamento de las iglesias. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 15. Dice lo siguiente: ¿y ustedes qué confiesan que soy yo? ¿O quién dicen que soy yo? El Señor lo que les estaba mostrando con esta pregunta, o lo que les estaba mostrando en todo el panorama, era que ellos confesaran quién era el Señor. Y esto demuestra, amados hermanos, que la iglesia siempre debe confesar de una manera clara y concisa lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Es la verdad revelada acerca de Cristo. Todas las iglesias tienen una confesión. Aunque realmente no la muestren, aunque realmente no la conozcan, todas las iglesias confiesan algo.
¿Por qué? Porque creen en algo. Realmente la iglesia cristiana es un pueblo confesante. Es decir, siempre estamos confesando algo. ¿Qué confesamos nosotros? Confesamos la verdad que es Cristo Jesús. Las iglesias tienen que confesar lo que Dios demanda que se confiese en su palabra. ¿Y qué es eso? Que su palabra es suficiente, su palabra es infalible y que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Y esta palabra, amados hermanos, es el único fundamento para la fe y es el único fundamento para la manera de vivir de un cristiano. Confesar lo que la Biblia enseña acerca de nuestro Señor. Algunos hermanos menosprecian las confesiones de fe. Realmente estos que menosprecian estas confesiones ignoran el papel crucial que estas confesiones han cumplido en salvaguardar la verdadera fe desde el inicio de la iglesia. Algunos dirán, ¿acaso la Biblia no es suficiente en los asuntos de fe y práctica? La respuesta es claro que sí. La Biblia es suficiente en los asuntos de fe y práctica. Y esa es una de las más grandes convicciones de nosotros, los creyentes. Pero, ¿y si la Biblia es suficiente, entonces para qué estudiar las confesiones de fe? Surgiría otra pregunta. ¿Para qué estudiamos las confesiones de fe? Porque las confesiones no es que estén por encima de la Biblia, sino que las confesiones es un resumen sistematizado de las verdades doctrinales que se encuentran encerradas en toda la palabra de Dios. Por eso es nuestro deber como creyentes estudiar las confesiones. De hecho, nosotros como Iglesia Bautista Reformada nos adherimos a una confesión de fe, que es la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y solamente la Biblia, como decíamos anteriormente, es suficiente. Pero cuando hablamos de confesiones, amados hermanos, no estamos afirmando que estas confesiones reemplacen a las Escrituras, sino que estas resumen sistemáticamente las verdades doctrinales que se enseñan en la Biblia y que nos ayudan entonces a diferenciar lo que es la verdad de lo que no es la verdad. Es decir, la confesión nos ayuda entonces a identificar si realmente somos una iglesia bíblica o si realmente somos una iglesia hereje que no enseña lo que la Biblia enseña. El pastor Julio Benítez, en su libro Formando Iglesias Bíblicas, dice lo siguiente con respecto a las confesiones de fe. En su lucha contra los enemigos de afuera y contra los que enseñan doctrinas erróneas desde dentro, la iglesia ha sido forzada a pronunciarse sobre lo que cree en virtud del contenido de las Escrituras. Es un error pensar que hay contradicción entre la Biblia y las confesiones, puesto que éstas toman todo de la fuente de la palabra de Dios. Es decir, es un error pensar que las confesiones de fe están en contra de la Biblia. Todo lo contrario, las confesiones de fe se basan o toman toda su fuente de la misma palabra de Dios. Esto quiere decir que las iglesias estamos en la obligación de estudiar la palabra de Dios. Las confesiones lo que hacen es resumirnos en detalle toda la doctrina acerca de Dios y de Cristo en una confesión. Ahora, en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana empezaron a surgir grupos sectarios que tomaban algunos pasajes de la Biblia aislados de las Escrituras y hacían una doctrina de estos pasajes aislados. Y hacían una doctrina acerca de Cristo y la Trinidad. Y realmente, amados hermanos, es muy difícil tomar pasajes aislados para hacer una doctrina. O tomar un solo pasaje para hacer una doctrina. Hay doctrina como la cristología que se requiere de todo el estudio de la Biblia. Pero ya en el primer siglo veíamos sectas que tomaban pasajes y comenzaban a hacer doctrinas. Entonces, ahí vemos el papel crucial que tomaban las confesiones de fe, sistematizar toda la verdad de la Biblia para hacer frente a estas herejías. No era suficiente con decirle a las personas, creemos lo que la Biblia enseña, porque prácticamente con esta frase estamos resumiendo todo, pero al decir que creemos todo lo que la Biblia enseña, es poco lo que nosotros podemos hacer para hacer una apología de nuestra defensa. ¿Por qué?
porque se necesitaba que la iglesia analizara todo el contenido de las Escrituras acerca de Cristo y que escribiera un resumen detallado en un lenguaje comprensible de la época para ser transmitido a los creyentes. Ahora, una buena parte de la iglesia había corrido detrás de las herejías. Y un ejemplo de esto lo encontramos en las iglesias del primer siglo. Encontramos a las herejías de Arrio, quien enseñaba que Cristo no era el Hijo eterno de Dios, sino que había sido creado antes de la historia. Arrio manifestaba que Cristo era la primera creación y no reconocía a Cristo como el Hijo de Dios, como Señor de señores. Entonces los verdaderos creyentes no podían permitir que esto se estuviera dispersando a lo largo de la iglesia y que la fe verdadera fuera mancillada por la popularidad de una falsa doctrina. Y la iglesia no podía quedar en silencio. Es así que la iglesia tuvo que redactar en resumen lo que la Biblia enseñaba sobre la eternidad de Cristo y la verdad de un Dios trino. Así surgió entonces el credo de Nicea. El credo de Nicea lo que buscaba era contrarrestar las herejías que se estaban popularizando en ese momento, la herejía de Arrio. ¿Y qué hizo la iglesia? Sistematizó, tomó toda la doctrina de la Biblia, la sistematizó y la presentó como un credo. Por eso es importante que nosotros conozcamos la historia de nuestras iglesias, conozcamos nuestra doctrina, fundamentemos nuestra verdad en qué creemos. Ahora, el credo de Nicea no fue un resultado un resultado académico de las personas de aquel siglo, sino que fue resultado como una necesidad de mostrar lo que realmente la Biblia enseñaba acerca de las doctrinas. Los que piensan o desconocen la verdad que se encierran detrás de las confesiones de fe, le restan importancia histórica a la verdad de la Biblia, porque piensan que estudiar las confesiones es perder el tiempo. Pero realmente cuando usted y yo como creyentes estudiamos las confesiones, lo que estamos haciendo es recordar que hombres inspirados por Dios tuvieron la templanza de sentarse, sistematizar las verdaderas o las verdades expuestas en la Biblia para hacerle frente a las falsas enseñanzas, a las falsas herejías que se estaban levantando en aquel entonces. Si no hubiera sido por las confesiones de fe, amados hermanos, como el credo apostólico, como el credo de Nicea, como el credo de Atanasio, el error doctrinal hubiera perdurado hasta nuestros días y las iglesias no existieran como existen hoy en día, porque estuvieran permeadas por falsas doctrinas. Desafortunadamente hoy en día también hay iglesias que están permeadas por falsas doctrinas y es allí cuando la iglesia debe hacerle frente, predicando y enseñando lo que verdaderamente la Biblia enseña acerca de la palabra de Dios. De la misma manera en el siglo XVI, estamos hablando del tiempo de la Reforma, o en el siglo de la Reforma evangélica, fue necesario que la iglesia cristiana se levantara y volviera a confesar de manera sistemática lo que interpretaban acerca de las Escrituras, respecto de algunas doctrinas que habían sido tergiversadas por la iglesia de aquel momento, que era la Iglesia Católica Romana. Las iglesias reformadas necesitaban confesar de manera pública con el fin de dejar por fuera lo que era erróneo. Veamos lo que dice el pastor Julio César Benítez en su libro respecto a esto. Dice lo siguiente: las grandes confesiones reformadas no pretendían convertir en verdad algo que no fuera verdad anteriormente, ni se proponían obligar a los hombres a que crean algo que no están obligados a creer sobre la base de la autoridad de las Escrituras. Es decir, las confesiones no iban a inventarse una verdad. Por el contrario, las confesiones estaban reafirmando lo que la Biblia enseñaba acerca de Cristo y su doctrina. Amados hermanos, las confesiones actúan como un muro que cerca y delimita lo que corresponde a la verdad bíblica de los que confiesan las fieles iglesias. Ahora, cuando decimos que en esto creemos,
estamos diciendo que aquellos que no creen esto no pueden formar parte de nuestra iglesia. Así es sencillo. Si confesamos, estamos abriendo una puerta para que los verdaderos creyentes vengan a los pies de Cristo. Otros creyentes rechazan la verdad doctrinales de las confesiones de fe y piensan que las confesiones de fe lo que hacen es dividir a las iglesias. Y quiero decirles algo, realmente las confesiones de fe sí dividen a la iglesia. ¿Por qué? ¿La dividen en qué sentido? En que dividen a los verdaderos creyentes de los que no son verdaderos creyentes. Sirven para dividir a una iglesia con una marca bíblica de aquellas iglesias que son una herejía. Para eso son las confesiones de fe, para saber realmente si nuestra fe está fundamentada realmente en la Biblia y no en falsas esperanzas y convertirnos en una iglesia hereje. Las Escrituras advierten acerca de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros y los falsos pastores que ingresan a las iglesias y tratan de desviarla. ¿Y cómo conocemos nosotros si nuestra iglesia es verdaderamente bíblica? Cuando estudiamos nuestra confesión de fe, porque en ella, como les he dicho anteriormente, está sistematizada toda la verdad bíblica. Entonces surge una pregunta, ¿qué es entonces una confesión de fe? Podemos afirmar, amados hermanos, entonces, que una confesión de fe es una declaración doctrinal a manera de resumen o a manera de síntesis, lo más sistemática, lo más práctica y lo más concreta posible de las verdades escriturales. Ahora, la distinción más noble de una confesión de fe es que ésta sea fiel a la palabra de Dios. Es decir, la confesión de fe debe ser tal que muestre toda la verdad de Dios sin desviarse. Por ello, cada frase de las confesiones de fe históricas tienen un soporte bíblico que procura demostrar que dichas declaraciones corresponden a lo que la palabra de Dios enseña. Es el caso de nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe, cada párrafo está soportado por la misma palabra de Dios. Los que están haciendo discipulado lo han podido ver. Los que hemos estado en discipulado también lo hemos visto. Nuestra confesión de fe de Londres de 1689, cada párrafo, cada declaración de nuestra confesión de fe está soportada por la misma palabra de Dios. Es decir, no hay nada que esté por fuera de esta confesión de fe que no se encuentre soportada en la palabra de Dios. Y en esto quiero enfatizar o quiero hacer énfasis, pues la legitimidad de una confesión de fe se encuentra en extraer las doctrinas bíblicas, ordenarlas, armonizarlas y jamás someter a la Biblia presupuestos denominacionales. Es decir, si bien es cierto que hay declaraciones muy generales y organizadas según el propósito, ya sean verticales, es decir, pueden enseñarnos el sistema doctrinal desde Dios y el hombre, Cristo y la salvación, o ya sean horizontales, empezando por lo que somos y por nuestro prójimo y lo que Cristo hace a los demás. Quizás la manera más fácil de organizar estas confesiones o estas doctrinas es a través de un sistema, valga la redundancia, un sistema sistematizado donde se muestren todas las verdades doctrinales contenidas en la Biblia. Toda confesión doctrinal tiene como objetivo la precisión doctrinal en contra de la ambigüedad, la armonía doctrinal en contra de la confusión y la defensa de la verdad en contra del error. Básicamente, una confesión de fe debe cumplir estos tres criterios. Número 1, debe ser objetiva y precisa en contra de la ambigüedad. Número 2, tiene que tener una armonía doctrinal en contra de la confusión. Y número 3, tiene que tener una defensa de la verdad en contra del error. Básicamente, así está compuesta una confesión de fe. Ahora, ¿por qué decimos que nosotros somos confesionales? Porque nos adherimos a una confesión. Es decir, creemos las verdades que están sistematizadas en esta confesión, nos adherimos a ella y la adoptamos como una verdad propia.
reconociendo que esta verdad está soportada en lo que la Biblia enseña. De esa manera nosotros nos convertimos en una iglesia confesional, es decir, nos adherimos a una confesión. Todas las verdaderas iglesias tienen la responsabilidad de ser columna y baluarte. Okay. Ahora que tú decías que nos adherimos a una confesión, es importante que de pronto los hermanos recuerden que nuestra confesión incluye las confesiones que se consideran primitivas, aceptadas universalmente, Claro. hasta todos los concilios universales. Es decir, la confesión de fe bautista recoge el credo apostólico, el concilio de Nicea, el credo de Atanasio, recoge el credo niceno-constantinopolitano y el credo de Calcedonia hasta el año 500. Es decir, lo que nosotros confesamos hoy fue lo que la iglesia creyó desde el primer siglo hasta el año 500. Entonces eso para que veamos que nosotros atesoramos todo lo que la iglesia confesó hasta el año 500, donde ya el catolicismo comenzó a hacer la erosión, y después las confesiones lo que hicieron fue volver a lo que la iglesia confesó en los primeros siglos. Gracias por el aporte. Lo que dice el pastor Uber es cierto, nuestra confesión, por eso al inicio decía que nosotros somos una iglesia confesional, que somos histórica, porque nos adherimos a la verdad histórica que enseña la Biblia y de los primeros padres apostólicos. Ahora, teniendo en cuenta que la iglesia no empezó en este siglo, ni que es independiente la iglesia de los siglos anteriores, nuestra confesión de fe debe estar acorde con lo que los santos han confesado, de acuerdo a lo que dijo el pastor Uber, en los años anteriores o en los pisos anteriores sobre las bases que se han construido. Y esto quiere decir, como dice Efesios 2:21, por la acción del Espíritu Santo y sobre el fundamento apostólico, teniendo como base la piedra angular que es Cristo. Ahora, recordando que la iglesia, como un edificio, debe crecer coordinada, sin separación ni desconocimiento de lo que ya ha sido construido de manera cierta y verdadera. Es decir, nuestra confesión de fe es histórica, porque estos hombres lucharon contra las herejías del primer siglo. Ahora, esto implica, amados iglesias, que cualquier confesión de fe escrita que las iglesias quieran tener en el día de hoy deben contener elementos y declaraciones doctrinales que se encuentren en importantes como el credo apostólico, lo que es el pastor Uber, el credo de Nicea, el de Atanasio, los cánones de Dort, el catecismo de Heidelberg, la confesión belga, la confesión de Westminster, la confesión de Londres de 1689. Todas estas declaraciones doctrinales fueron aceptadas por una gran cantidad de las iglesias cristianas reconocidas por su sana doctrina y por su sana práctica. Entonces surge una pregunta, ¿qué es ser confesional? Podríamos decir en el sentido más amplio, el ser confesional es confesar algo, en el sentido más amplio, es decir, adherirnos a una confesión. Pero muchos cristianos quieren huir despavoridos de ser relacionados con ser confesionales. ¿Por qué? Porque muchos no entienden el término confesional. Entonces, cuando decimos somos confesionales, muchos cristianos huyen creyendo que ser confesionales es creer en un credo como lo hace la iglesia tradicional, que dice totalmente cosas contrarias a lo que las escrituras enseñan. Ahora, muchos cristianos no quieren ser confesionales por muchos motivos. No desean ni siquiera estar del lado de quienes afirman en un credo, ni quienes hablan de la necesidad de un credo en la iglesia. Ellos afirman que su credo es la Biblia y punto. Dicen, creo en lo que la Biblia dice y no creo en más nada. No necesito confesión, no necesito absolutamente nada. Ahora, y esta falsa dicotomía de que credo o la Biblia hace parecer que los cristianos que adoptan esta confesión de fe o que adoptan una confesión de fe no son bíblicos.
Y los que no la adoptan entonces sí son bíblicos. Sin embargo, el problema, amados hermanos, no desaparece, porque en un sentido amplio y muy genérico, todo cristiano es confesional. Si le preguntamos a un evangélico, ¿crees en la Biblia? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en la divinidad de María? Él va a delimitar sus respuestas a sí y no. Por ejemplo, ¿crees en la Biblia? Él dirá sí. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Crees en la divinidad de María? Sí. Estoy colocando ejemplos. Pero hay cosas que no cree y hay cosas que sí cree. ¿En qué sentido? Si nosotros vamos con nuestras preguntas y le seguimos preguntando a este cristiano, ¿qué crees de la Biblia? Ya su respuesta va a cambiar. ¿Crees en la inspiración y su inerrancia? Ya su respuesta va a cambiar. ¿Qué crees de Cristo? ¿Crees en su deidad? ¿Crees en sus oficios? Ya su respuesta ya no va a ser sí o no. Ya va a sustentar su respuesta. Entonces esto demuestra que todos los creyentes somos confesionales. Creamos en algo, no creamos en algo, confesamos algo. Ahora, entonces, ¿por qué sacarían de la comunión a un hermano o un individuo que afirma creer en la predestinación, como les ha pasado a muchos? Creo que muchos hermanos creyentes que están en muchas iglesias evangélicas, al mostrar su posición en creer en la predestinación, los demás hermanos lo han mirado como que, uy, este se está saliendo de lo que la iglesia cree, entonces hay que sacarlo de la iglesia. Cuando una iglesia hace esto, es porque está creyendo en algo, ya sea bueno o sea malo, pero tienen una creencia en algo, es decir, confiesan algo. Entonces, podemos decir que todos los cristianos o todas las iglesias son confesionales. El problema está en identificar si la confesión en la que ellos adhieren o en la que ellos creen está de acuerdo a las verdades contempladas en la Biblia. El problema con estas iglesias es que la confesión de ellas es privada. ¿En qué sentido? Es privada, es subjetiva y quizás reposa en la opinión personalizada del líder de turno. Ejemplo, en las iglesias convencionales, cristianas, se hace lo que el pastor diga. ¿Me hago entender? Si el pastor dice que eso está bien, entonces toda la iglesia marcha a que eso está bien. Si el pastor dice que eso está mal, entonces toda la iglesia marcha en que eso está mal. Eso es una confesión. Aunque esté errada, es una confesión. Porque están confesando en algo que creen. Pero entonces su confesión se convierte en una confesión privada, porque está sujeta a lo que el líder de turno diga, o lo que el líder de turno no diga. Entonces, mientras que nuestra confesión es una confesión pública porque está abierta a toda la congregación, pero está dirigida por lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, en el término más amplio, el ser confesional es creer en algo. En el término más amplio, en el término más restringido, entonces ser confesional es creer o adherirse a una declaración de lo que la Biblia dice y enseña acerca de la verdadera doctrina de Cristo. Y en un sentido aún más restringido podríamos decir que ser confesional es adoptar consciente e inteligentemente y libremente un credo doctrinal, público y más aún histórico. ¿Por qué histórico? Porque sabemos que nuestro credo, nuestra confesión histórica está basada, como decíamos anteriormente, en la defensa de nuestra fe. Ahora, cuando digo de forma consciente e inteligente, lo hago para contrastarlo con algo que se asume por simplemente inercia espiritual. Cuando digo que nos adherimos consciente e inteligentemente a una confesión, lo digo por aquello de que la gente puede llegar a creer porque es la costumbre o la creencia generalizada de un grupo. Es decir, no, yo voy a adherirme a la Confesión de Fe de Londres porque toda la iglesia cree, entonces yo también me voy a creer en esa confesión. No. Cuando nos adherimos a una confesión debemos hacerlo de manera inteligente y creer en lo que esta confesión realmente, valga la redundancia, confiesa, es decir, la doctrina de Cristo. No es que me voy a adherir porque es la costumbre, o no es porque me voy a adherir a una confesión porque es la moda, o porque se convirtió en moda ser reformado, entonces al ser reformado tengo la necesidad de estudiar la confesión de fe para no quedar fuera de la moda. No, amada iglesia, se trata de hacer un estudio consciente realmente de que si nuestra confesión
encierra la doctrina que la Biblia enseña acerca de Cristo. Y más restringidamente, el ser confesional habla de la conformación de una confesión de fe histórica que surge de la reforma histórica. Las confesiones de fe reformadas generalmente, a diferencia de las estrictas denominacionales, tuvieron la particularidad de incluir en líneas generales las verdades de los concilios pasados. Por eso es que nuestra confesión es histórica, porque todo lo que se habló en los concilios fue recogido y fue puesto sistemáticamente dentro de la confesión. Ahora, así, en nuestra confesión se incluyen doctrinas como la Trinidad, la Deidad, las dos naturalezas de Cristo, asuntos que, por ejemplo, se discutieron en concilios pasados, pero se sistematizaron de la mejor manera en la principal doctrina de nuestra fe evangélica. Ahora, a diferencia del consenso actual, donde se resumen las doctrinas cristianas a 5 o 10 cosas generales, algo vagas y concretas, nuestra confesión encierra toda la verdad apostólica histórica acerca de Cristo. Por ejemplo, la Confesión de Westminster resumió las doctrinas bíblicas en 33 capítulos, en más de 170 párrafos con sustento doctrinal, y la Confesión Bautista de Londres en 32 capítulos y más de 160 párrafos sustentados bíblicamente. La Confesión Histórica de la Iglesia Anglicana en 39 artículos y la Luterana, la de Hamburgo, en 29 artículos. Quiere decir que hay más precisión, hay más claridad, hay más definición, y esto caracteriza a una iglesia que se adhiere a una verdadera doctrina, a una verdadera confesión. Así es que, amados hermanos, podemos afirmar entonces que la iglesia es una iglesia confesante. Cuando la iglesia tiene una vida espiritual y un afán por el celo y la verdad. Es decir, cuando la iglesia tiene un afán por mostrar la verdad, por predicar a Cristo, decimos que es una iglesia confesante porque nos adherimos a esta confesión que muestra claramente la verdad de Cristo y toda su doctrina. Hoy podemos hablar de algunos beneficios de las confesiones de fe. Y dentro de esos beneficios podemos encontrar que las confesiones de fe mantienen dentro del marco de la verdad a una iglesia y a sus tareas. Es decir, recordemos lo que leíamos anteriormente en 2 Timoteo, la iglesia se le dio un depósito de la verdad y como una tarea el guardar esa verdad, preservar esa verdad y proclamar esa verdad. Pero entonces la iglesia reconoce que tiene dos grandes comisiones divinas en el plan de Dios. Una comisión hacia adentro, es decir, hacia los miembros de la iglesia, y una comisión hacia afuera, es decir, con respecto a los que están por fuera de la iglesia, es decir, con los que están en el mundo, pero que necesitan de la predicación de Cristo. Las confesiones de fe nos ayudan entonces a nosotros a mantenernos dentro de este marco de nuestro llamamiento. Nos guían nuestras tareas diarias hacia adentro y hacia afuera, pero sobre el marco de la verdad doctrinal. Cuando me refiero hacia adentro, me refiero a que las confesiones de fe son una herramienta de desarrollo para la útil instrucción de los creyentes en la sana doctrina bíblica. Las confesiones de fe nos acercan al legado bíblico, histórico y sano que la iglesia ha creído en su peregrinar. Es decir, las confesiones de fe nos ayudan a que nuestros miembros conozcan la verdadera doctrina acerca de Cristo. Y con eso me refiero hacia adentro. Y no tenemos que esperar que surja un problema en la iglesia, ni un conato de división, para que la doctrina sea enseñada en la iglesia. Por lo contrario, la doctrina se enseña diariamente en las iglesias. Por eso decimos que las confesiones trabajan hacia adentro. Y cuando decimos que también la iglesia tiene un propósito hacia afuera, estamos diciendo que cualquier grupo cristiano dentro de lo que se conoce como cristiandad puede afirmar creer en la Biblia y basar sus enseñanzas en ella, pero fácilmente puede verse que algunos, aunque crean en la Biblia y aunque basen sus enseñanzas en ella, algunas veces no enseñan la verdad que se encuentra encerrada en la Biblia. Y una confesión de fe entonces presenta de manera clara
y delinea específicamente el cuerpo de la doctrina de Cristo, para los que están por fuera puedan conocer la verdadera doctrina de Cristo y puedan ser guiados al conocimiento de la verdad. Por eso la confesión de fe debe ser pública. Es decir, no es especial de un grupo de creyentes, sino que debe ser enseñada. Ahora, no es lo mismo creer en el Hijo de Dios eterno que en el eterno Hijo de Dios. Y ahí es donde comienzan los errores doctrinales. Y la confesión de fe nos ayuda entonces a corregir estos errores doctrinales. Ahora, para terminar, la distinción entre la verdad y el error siempre debe mantenerse por amor al mundo, por amor al que evangelizamos. No sea que concluyan viniendo a la iglesia de Cristo que finalmente todos los caminos van al cielo, como dicen por ahí. No, es que finalmente todos los caminos conducen al cielo. Entonces, un error doctrinal puede conllevar a una persona, a una persona no creyente, a vivir una eternidad sin Cristo. Por eso es importante que nosotros como iglesia cristiana seamos una iglesia confesional, es decir, creemos en lo que la confesión dice acerca de Cristo, creemos en la sana doctrina de Cristo y creemos entonces en la promulgación del verdadero evangelio de Cristo a través de nuestra confesión de fe. ¿Preguntas? Hermano Duber. Es solo para hacer, digamos, una precisión lingüística. Sabemos que no lo crees, pero para que los hermanos que están nuevos entiendan. Dijiste que las confesiones son inspiradas. Entendemos que no en el sentido de la inspiración plenaria de la Biblia, sino que nosotros reconocemos que en las confesiones se cumple lo que Dios dice en Efesios, que Dios daría maestros a su iglesia. Y respetamos esa enseñanza y esa sabiduría que Dios le dio a maestros como Atanasio, como Agustín, como a los primeros padres apostólicos, pero no consideramos a las confesiones inspiradas en el mismo sentido de la Escritura, sino como una enseñanza que incluso puede llegar a errar, pero confiamos en que el juicio previo de la iglesia ha conservado un depósito de fe fidedigno. Entonces, para como hacer esa